Este día vamos a levantar un cerco en derredor de nuestros hijos. Y lo vamos a hacer reflexionando en el tema titulado "No más violencia, por favor". Y es que la violencia, con solo mencionarla, golpea los oídos. No digamos ser víctima de ella, como lo fueron los niños y maestros asesinados en Uvalde, Texas, por el joven de 18 años que está en la foto con el celular. Escuchar los testimonios de los padres dolientes por la muerte de sus hijos ha sido desgarrador, pero esto nos confirma que la venida del Señor está cerca. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que cuando Él estuviera por llegar, el mundo estaría como en los días de Noé. ¿Cómo estaba el mundo en los días de Noé? Leamos Génesis 6, versículos 11 al 13. Génesis 6, versículos 11 al 13. Y la Escritura dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Yo creo, hermanos y hermanas, que Dios ahora nuevamente está mirando sobre la tierra y la ve otra vez llena de violencia, de manera que vivimos en tiempos peligrosos. El don de profecía dice: me ha sido mostrado que las ciudades se llenarán de confusión, violencia y crímenes, y que todas estas cosas aumentarán hasta el fin de la historia humana. Me han sido dadas instrucciones especiales para el pueblo de Dios, porque nos esperan tiempos peligrosos. El espíritu de destrucción y de violencia aumenta en el mundo. El aumento constante y pertinaz de la maldad trae pronta e inevitablemente una culpabilidad casi universal sobre los habitantes de las ciudades. Predomina una epidemia de crímenes que espanta el corazón de los hombres sensatos y temerosos de Dios. Oh, hermanos y hermanas, vean ustedes, epidemia de crímenes, llama la mensajera del Señor a todo esto que sacude los cimientos de las personas, a todo esto que las noticias hacen que sea notorio en todas partes. Epidemia de crímenes. Dice: la pluma se resiste a describir la corrupción reinante. Cada día trae nuevas revelaciones de las disensiones, la corrupción y el fraude que dominan en la política. Cada día trae su doloroso contingente de violencias y de infracciones a la ley, de indiferencia frente al sufrimiento humano, de brutales y diabólicos atentados a la vida humana. Cada día es testigo del aumento de la locura, del homicidio y del suicidio. Pareciera que Elena White escribió esto ayer o ahora, porque la descripción que da de cómo está el mundo es exactamente así como ella lo ha descrito. Y ella escribió esto miles de años. Bueno, por lo menos allá por los años 1800 en adelante. Es interesante cómo efectivamente la epidemia de los crímenes y la violencia se ha desatado tremendamente. Sigue diciendo el don de profecía lo que debemos ver en esto.
Estamos, dice, en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Un poder de abajo impulsa a los hombres a guerrear contra el cielo. Seres humanos se han coligado con las potencias satánicas para anular la ley de Dios. Sí, porque en cada asesinato, en cada acto de violencia, ¿cuál es el mandamiento que se está pisoteando? El sexto mandamiento, que dice: no matarás. Satanás está empeñado en que la ley de Dios sea pisoteada. Dice: seres humanos se han coligado, repito, con las potencias satánicas para anular la ley de Dios. Los habitantes de la tierra se están volviendo rápidamente como los contemporáneos de Noé, que el diluvio se llevó, y como los habitantes de Sodoma, que el fuego consumió. Las potencias de Satanás se esfuerzan por distraer las mentes de las realidades eternas. El enemigo ha dispuesto las cosas de manera que favorezcan sus planes. Negocios, deportes, modas, he aquí las cosas que ocupan la mente de hombres y mujeres. El juicio es falseado por las diversiones y por las lecturas frívolas. Una larga procesión sigue por el camino ancho que lleva a la ruina eterna. El mundo, presa de la violencia, del libertinaje y de la embriaguez, está convirtiendo a la iglesia. La ley de Dios, divina norma de la justicia, es declarada abolida. Así estaba, dicen, los días de Noé, la tierra. Estaba llena de violencia, guerra, crimen, asesinato, estaban a la orden del día. Y así será antes de la segunda venida de Cristo. Hermanos y hermanas, el Señor está a las puertas. Y aunque es lamentable que ocurran estas desgracias trayendo dolor a las familias, es al mismo tiempo un anuncio de que el Señor pronto viene por sus hijos. Pero los expertos dicen que la mayoría de la violencia que el mundo experimenta tiene sus orígenes ¿en dónde? En los hogares. Y es desde allí que sale para las escuelas, para los vecindarios y para las ciudades. Satanás sabe que le queda poco tiempo y está convirtiendo a los niños en asesinos, en transgresores del sexto mandamiento de la ley de Dios, que dice: no matarás. Los periódicos han destacado las fotos de los niños asesinos de los últimos tiempos, todos con historias desgarradoras por el grado de violencia con la que mataron a sus amigos o parientes, como fue el caso de este niño, Marcelo Pesegini, que conmocionó a Brasil. Asesinó a sus mismos padres, ambos oficiales de la policía. Fue tan trágico que el mismo niño se quitó la vida después de asesinar a su abuela y a su tía en ese mismo día. Mató a 4. Los investigadores determinaron que el comportamiento violento del niño había sido estimulado por un videojuego llamado Credo del Asesino, del cual él era un fanático. Dicho juego tenía como personaje principal a un vengador que se une a la hermandad de los asesinos para vengarse del asesinato de sus padres, y va matando a sus oponentes en distintas misiones. Oh, hermanos y hermanas, esto comprueba que la incidencia que tiene el comportamiento agresivo de los niños y los jóvenes por parte de los videojuegos es también causa de la violencia que existe hoy en el mundo, especialmente aquellos videojuegos de contenido violento o de competencia. Si ves a un niño callado, triste, deprimido o de mal humor cuando no está en el teléfono jugando, pero lo ves muy feliz cuando está con el teléfono, ya tienes un indicio de que los daños emocionales de tu hijo ya comenzaron. El joven asesino de los niños de Uvalde era un fanático
de los videojuegos llamados Fortnite y Call of Duty, los cuales, según los expertos, son muy dañinos para la salud mental. Para el caso de Fortnite, dice el psicólogo americano Leonard Sachs que es un juego especialmente negativo porque se trata de jugar a matar gente y desensibiliza a los jugadores de la violencia. Sachs defiende sus palabras alegando que el objetivo del juego es el de matar a otros humanos. Sin embargo, dice él, cabe destacar que a diferencia de otros juegos, Fortnite no es tan explícito. Allí no hay desmembramientos, allí no hay derramamiento de sangre, allí no hay lenguaje soez. En el juego se huye del realismo apostando por una estética más de dibujos animados o de cartón. Se ven huevos que explotan, granadas que te ponen a bailar, personajes con un tomate en la cabeza. Eso lo hace diferente de Call of Duty, que es más explícito, pero no por eso Fortnite hace menos daño. Claro que hace daño. Te vuelve violento y antisocial, dicen los expertos. Pero ¿qué estamos haciendo como padres para disminuir los niveles de violencia? ¿Taparles los ojos solamente a los hijos como los padres de la foto? Cuando nos sentamos con ellos a ver una película, ¿eso es todo lo que debemos hacer? ¿Taparles los ojos para que no miren? Eso no es suficiente. Debemos quitar los videojuegos porque los están instruyendo mal, y más bien nosotros como padres deberíamos jugar el papel que la palabra de Dios nos asigna en Proverbios 22:6. Leámoslo, por favor. Proverbios 22:6. Y la Escritura dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué va a pasar? No se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Pero esta instrucción, hermanos y hermanas, debe hacerse tomando tiempo para leerles y explicarles la Biblia, como dice Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. Vamos para allá. Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. Y la Escritura dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Llama la atención la declaración que dice: y estas palabras estarán sobre tu corazón. ¿Por qué llama la atención? Porque, hermanos y hermanas, la esencia de la religión está en el corazón. Entendiendo corazón aquí como la mente. Pero no debe estar confinada la religión solamente en la mente, hermanos y hermanas. Esta debe invadir todas las actividades de nuestra vida. Hermanos y hermanas, esta instrucción dice que la palabra de Dios debe ser enseñada a los hijos. Debe hablarse de ella en la casa, en el camino. La última cosa por la noche y la primera por la mañana debe ser la Biblia.
Y luego dice meditar en esas palabras, ya que eso, hermanos, es lo que está implicado en la frase que dice que la tendrás como frontales entre tus ojos. Meditación. Un hermano tomó tan literalmente estas palabras, especialmente las del verso 9, que en su casa tenía versículos de la Biblia pegados en diferentes lugares, en las paredes. Muy bonitos los versículos escritos en cartulina, y los tenía así para que cuando sus hijos le preguntaran el porqué de ellos, él entonces poder inducirlos a la palabra de Dios. Y ese era el propósito de Dios cuando dio esta instrucción, el que cuando los hijos preguntaran, los padres tuvieran la oportunidad de predicarles. Mire lo que dicen los versículos 20 al 24 de aquí mismo de Deuteronomio 6. Dice: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Miren qué tremenda explicación lo que los padres debían dar cuando sus hijos preguntaran: ¿y por qué están estos mandamientos escritos aquí en las paredes de la casa? Voy al baño y me encuentro con un mandamiento. En mi cuarto hay otro mandamiento. En la sala hay otro mandamiento. Me voy a comer ahí por el comedor y veo otro mandamiento. ¿Qué es esto? Oh, hermanos, el padre dice era la oportunidad para explicarle al hijo de cómo un día el Señor los liberó de la esclavitud egipcia, la cual también es símbolo de la liberación del pecado. Y cómo después de eso, en gratitud, ellos debían guardar los mandamientos de Dios para que les fuera bien, dice, y conservar la vida. Oh, si los padres atendieran estas palabras, los mandamientos de la ley de Dios serían obedecidos por sus hijos y no hubieran asesinos por las calles, porque el mandamiento no matarás se respetaría, como también el mandamiento del sábado y los otros 8. Hermanos y hermanas, ha llegado el momento de volver a la Biblia. Ha llegado el momento de volver, hermanos, al culto familiar, ese que se debe hacer por la mañana y por la tarde para levantar un muro en derredor de nuestros hijos. El don de profecía lo dice así: Dios debe ser honrado en todo hogar cristiano con los sacrificios matutinos y vespertinos de oración y alabanza. Debe enseñarse a los niños a respetar y a reverenciar la hora de oración. Es deber de los padres cristianos levantar mañana y noche por oración ferviente y fe perseverante un cerco en derredor de sus hijos. Un cerco en derredor de sus hijos, por la mañana y por la noche. En la iglesia del hogar, dice, los niños han de aprender a orar y confiar en Dios. Enseñadles, dice, a repetir ¿qué cosa? La ley de Dios. Nuestros hijos, hermanos, deberían de aprenderse los 10 mandamientos tan bien de memoria y saberlos explicar tan bien, porque nosotros como padres debimos haberlo hecho ya. Enseñadles, dice, a repetir la ley de Dios. Así se instruyó a los israelitas acerca de los mandamientos cuando les dijo Moisés: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pero ¿qué hacemos nosotros? Toma el teléfono para que te entretengas mientras yo voy conduciendo el carro. Hermanos, Satanás nos está ganando la partida. Nos está usando como instrumentos para destruir a nuestros hijos, cuando lo que deberíamos de hacer es lo que dice Proverbios 22:6: instruir.
Venid, dice, con humildad, con un corazón lleno de ternura, con una comprensión de las tentaciones y peligros que hay delante de vosotros mismos y de vuestros hijos. Por la fe, vinculadlos al altar, suplicando el cuidado del Señor por ellos. Educad a los niños a ofrecer sus sencillas palabras de oración. Decidles que Dios se deleita en que lo invoquen. ¿Pasará por alto el Señor del cielo tales hogares sin dejar una bendición en ellos? No, por cierto. Los ángeles ministradores guardarán a los niños así dedicados a Dios. Ellos oyen las alabanzas ofrecidas y la oración de fe y llevan las peticiones a aquel que ministra en el santuario en favor de su pueblo y ofrece sus méritos en su favor. Cuando el niño ora, los ángeles toman esa oración y la llevan a su padre. Hay que poner a orar más a nuestros hijos. Cuando salimos en el vehículo, antes de salir, pongámoslos a ellos a orar. Estamos leyendo en Consejos para Maestros, página 106, y sigue diciendo: en todo lo que los hombres han escrito, ¿dónde puede encontrarse algo que se apodere tanto del corazón y que se adapte tan bien para despertar el interés de los pequeñuelos como las historias que la Biblia tiene? En esos sencillos relatos pueden destacarse los grandes principios de la ley de Dios. Así, por ilustraciones adecuadas a la comprensión del niño, los padres y maestros pueden empezar desde temprano a cumplir la orden del Señor acerca de sus preceptos, que dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Educación Cristiana, página 200. En esto, mis hermanos, debemos seguir el ejemplo de Abraham. ¿Qué ejemplo nos dio Abraham? Vamos a leer Génesis 18, versículo 19. Génesis 18, verso 19. Mire lo que Dios dice de Abraham: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué confianza la que Dios tiene sobre Abraham? Dios sabía que Abraham haría bien su trabajo en cuanto a la gobernanza de sus hijos, según este versículo. Abraham no traicionaría a Dios en cuanto al deber de transmitir a sus descendientes los procedimientos divinos para con la raza humana. Siendo esposo, padre y supervisor bondadoso, él le daba una dirección positiva a la vida social y religiosa de su familia. Dios podía confiar en Abraham, porque él, dice, mandaría a su familia, mandaría a sus hijos, no mediante métodos dictatoriales tampoco, sino a través de un claro ejemplo de vida consecuente. No iba a exigir de los hijos para Dios algo que él no daba. No iba a buscar que sus hijos amaran a Dios por un carácter santo y bondadoso, manifestando él un carácter hostil, tosco, pésimo para con ellos. En la educación de los hijos, mis hermanos, cada palabra, cada mirada y cada acto tienen su efecto. En muchos hogares
se está enseñando muy poco por instrucción y ejemplo, tristemente. Los padres somos responsables de la sagrada misión de educar a nuestros hijos y por lo tanto debiéramos combinar, como Abraham, la firmeza y el amor. Esta tarea de educar a los hijos de la manera correcta no se la debemos de delegar a otro, ya sea un maestro de escuela pública o un maestro de escuela sabática. Nosotros, mis hermanos, debemos de saber que hay peligro para la vida de nuestros hijos si delegamos esa responsabilidad a otros. No debemos esperar que otros piadosos maestros tomen el lugar de nosotros en el hogar. Cumplamos fielmente, hermanos, nuestro cometido. Que podamos decirle a Dios aquel día, como dijo el profeta: he aquí yo y los hijos que me diste. Oh, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros tiene esta responsabilidad. Y si bien un maestro de escuela juega su papel y un maestro de escuela sabática juega el suyo, este solamente debe ser un complemento de lo que nosotros estamos haciendo en la casa. Mire lo que dice el don de profecía en cuanto a Abraham. Esa declaración de que él mandará su casa después de sí, mire todo lo que envolvía. Envolvía, dice, que en Abraham no se vería negligencia pecaminosa en lo referente a restringir las malas inclinaciones de sus hijos, ni tampoco habría favoritismo imprudente, indulgencia o debilidad. No sacrificaría su convicción del deber ante las pretensiones de un amor mal entendido. Abraham no solo daría la instrucción apropiada, sino que mantendría la autoridad de las leyes justas y rectas. ¿Cuán pocos, dice, son los que siguen este ejemplo en la actualidad? Muchos padres manifiestan un sentimentalismo ciego y egoísta, un mal llamado amor que deja a los niños gobernarse por su propia voluntad cuando su juicio no se ha formado aún y los dominan pasiones indisciplinadas. Padres complacientes, padres indulgentes, padres que no entienden lo que es amar a los hijos, al darles todo lo que piden, al permitirles todo lo que quieren, sabiendo nosotros que eso degrada su carácter, los enfría espiritualmente y no tienen interés ya más de venir a la iglesia más que solamente porque los traen. Oh, hermanos y hermanas, esto es, dice, ser cruel hacia la juventud y cometer un gran mal contra el mundo. La indulgencia de los padres provoca muchos desórdenes en la familia y en la sociedad. Confirma en los jóvenes el deseo de seguir sus inclinaciones en lugar de someterse a los requerimientos divinos. Así crecen con aversión a cumplir la voluntad de Dios y transmiten su espíritu irreligioso e insubordinado a sus hijos y a sus nietos. Así como Abraham, los padres deberían mandar a su casa después de sí. ¿Cuántos creemos esto? Así como Abraham, repito, los padres deberían mandar a su casa después de sí. ¿Qué significa eso? Enseñar a los niños a obedecer a la autoridad de sus padres e imponerse esta obediencia como primer paso en la obediencia a la autoridad de Dios. No podrás ser obediente a Dios si no eres obediente a tus padres. Es mentira que tú digas que vas a obedecer a Dios desobedeciéndome a mí. Hay que decirlo claro. El primer paso en la obediencia a Dios comienza por la obediencia a tus padres. El poco aprecio, dicen, que aún los dirigentes religiosos tienen la ley de Dios, ha producido muchos males. La enseñanza tan generalizada de que los estatutos divinos ya no están en vigencia es en sus efectos morales sobre las personas semejante a la idolatría.
Aquellos que procuran disminuir los requerimientos de la santa ley de Dios están socavando directamente el fundamento del gobierno de familias y naciones. Los padres religiosos que no andan en los estatutos de Dios no mandan a su familia que siga el camino del Señor. No hacen de la ley de Dios la norma de la vida. Los hijos, al fundar sus propios hogares, ni se sienten obligados a enseñar a sus propios hijos lo que nunca se les enseñó a ellos. Si nunca recibiste el sábado con tus hijos, ¿qué esperanza hay de que ellos se lo vayan a enseñar a tus nietos a que reciban el sábado? Si ellos nunca lo hicieron contigo en la casa. Llegaban las horas de la puesta del sol y tú andabas corriendo por las tiendas y andaban en otras cosas y nunca se hizo un culto de recepción de sábado. ¿Cómo, por lo tanto, vas a esperar que un día tus nietos lo hagan si estos tus hijos no lo han vivido por experiencia? Repito, los padres religiosos que no andan en los estatutos de Dios no mandan a su familia que siga el camino del Señor. No hacen de la ley de Dios la norma de la vida. Y los hijos, al fundar sus propios hogares, ni se sienten obligados a enseñar a sus propios hijos lo que nunca se les enseñó a ellos. Y este, dice, es el motivo por el cual hay tantas familias impías. Esta es la razón por la que la depravación se ha arraigado y extendido tanto, porque no hay hombres que quieran hacer las cosas como Abraham las hizo. No hay mujeres que quieran seguir el ejemplo de Abraham. Dice, mientras que los mismos padres no anden conforme a la ley del Señor, con corazón perfecto, no estarán preparados para mandar a sus hijos después de sí. Es preciso hacer en este respecto una reforma amplia y profunda. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos? Reforma amplia y profunda. Si no sale usted como padre, yo como abuelo y como padre, aquí dispuesto a hacer eso, una reforma amplia y profunda, venimos a perder el tiempo. Solo a ir un predicador nada más que trajo un tema relacionado a eso, pero no era para usted. Oh, hermanos y hermanas, reforma amplia y profunda necesitamos realizar. Dice, mientras que los mismos padres no han, los padres, dice, deben reformarse. ¿Escuchó? ¿Con quién tiene que comenzar la reforma? Con los padres. Coma usted primero de madrugada con Dios y después traiga a sus hijos y dele a comer de lo que usted ya comió. Comience usted a reformarse. Conviértase usted como madre en una mujer de oración. Usted como padre en un padre de oración. Refórmese usted en esos hábitos, en esa devoción y luego transmítala. Si quieren ver, dice, un estado de cosas diferentes, han de dar la palabra de Dios a su familia y tienen que hacerla su consejera. Deben enseñar a sus hijos que esta es la voz de Dios a ellos dirigida y que deben obedecerle implícitamente. Deben instruir con paciencia a sus hijos, bondadosa e incesantemente. Deben enseñarles a vivir para agradar a Dios. Los hijos de tales familias estarán preparados para hacer frente a los sofismas de la incredulidad. ¿Por qué? Porque aceptaron la Biblia como base de su fe y por consiguiente tienen un fundamento que no puede ser barrida por la ola de escepticismo que se avecina. En muchos hogares se descuida la oración. Los padres creen que no disponen de tiempo para el culto matutino o vespertino. No pueden invertir unos momentos en dar gracias a Dios por sus abundantes misericordias, por el bendito sol y las lluvias que hacen florecer la vegetación y por el cuidado de los santos ángeles. Dicen que no tienen tiempo, pero sí tienen tiempo para sentarse a ver una película que dura hasta más de 2 horas y después de esa vienen y ven otra. Pero tiempo para orar no tienen, tiempo para meterse más con el Señor no tienen, tiempo para llenarse y poder dar a sus hijos no hay. No tienen tiempo para orar, dice, y pedir la ayuda y la dirección divina y la permanente presencia de Jesús en el hogar. Salen a trabajar como va el buey o el caballo.
este golpe sí que fue al hígado. ¿Cómo salen los padres a trabajar? Como va el buey o el caballo, sin dedicar un solo pensamiento a Dios o al cielo. Poseen almas tan preciosas que para que no sucumbieran en la perdición eterna, el Hijo de Dios dio su vida por su rescate. Sin embargo, tienen muy poco aprecio por las grandes bondades del Señor. Al igual que los patriarcas de la antigüedad, los que profesan amar a Dios deben levantar un altar al Señor en todo lugar que se establezcan. Si alguna vez hubo un tiempo cuando todo hogar ha de ser una casa de oración, es cuando, hermanos, ahora. Los padres y las madres tienen que elevar sus corazones a menudo hacia Dios para suplicar humildemente por ellos mismos y por sus hijos. Que el padre, como sacerdote de la familia, ponga sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y de la noche, mientras la esposa y los niños se le unen en oración y alabanza. Jesús se complace en morar en un hogar tal. Jesús se complace en morar en un hogar tal, donde el esposo, la esposa y los niños se juntan para orar, para cantar, para meditar en Dios. De todo hogar cristiano, dice, debería irradiar una santa luz. El amor debe expresarse con hechos. Ha de manifestarse en todas las relaciones del hogar y revelarse en una amabilidad atenta, en una suave y desinteresada cortesía. Hay hogares donde se pone en práctica este principio, hogares donde se adora a Dios y donde reina el amor verdadero. De estos hogares, de mañana y de noche, la oración asciende hacia Dios como un dulce incienso, y las misericordias y las bendiciones de Dios descienden sobre los suplicantes como el rocío de la mañana. Mire usted qué hermoso. Nuestras oraciones suben como un dulce incienso a nuestro Dios, y las misericordias y bendiciones de Él caen sobre nosotros como el rocío de la mañana. Qué hermoso. Un hogar piadoso, bien dirigido, constituye un argumento poderoso en favor de la religión cristiana. Un argumento que el incrédulo no puede negar. Todos pueden ver que una influencia trabaja en la familia y afecta a los hijos, y que el Dios de Abraham está con ellos. Si los hogares de los profesos cristianos tuvieran el debido molde religioso, ejercerían una gran influencia en favor del bien. Serían ciertamente la luz del mundo. El Dios del cielo habla a todo padre fiel por medio de las palabras dirigidas a Abraham. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino que Jehová haciendo justicia, de Jehová y haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Todo esto estaba en Patriarcas y Profetas, páginas 123 y otras antes. Pero volviendo al versículo que leímos de Proverbios 22:6, nosotros leemos en la versión Reina Valera que dice que hay que instruir al niño en su camino. Pero es interesante cuando usted lee ese versículo en diferentes versiones de la Biblia, usted encuentra que muchas versiones dicen: instruye al niño por el camino que debe andar. Y esto, hermanos, le cambia el sentido completo a la lectura. Instruye al niño no en su camino, sino por el camino en que debe andar, dicen otras escrituras. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el camino del niño es necedad. Dice el versículo 15 de Proverbios 22. Vamos a leerlo nuevamente, este capítulo de Proverbios. Proverbios 22, versículo 15. Dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él.
la necedad. El pecado de la necedad, hermanos y hermanas, le quita la razón al muchacho. El pecado de la necedad le quita la razón al niño, le quita el verdadero interés que debería de tener en las cosas del Señor. Está ligado, dice, en el corazón del muchacho. Por eso es que no debe ser instruido en su camino, porque su camino ya es necedad desde cuando nace, sino que debe ser instruido en el camino que debe andar. Es interesante que de acuerdo a estas palabras que hemos leído, desde la infancia ya el niño tiene la tendencia al crimen, a la delincuencia. ¿Por qué? Porque dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y solo la corrección en ese caso, dice, de los padres y de los maestros, viene a ser el único remedio para impedir que esa mala inclinación tuerza el árbol para siempre. Es decir, debemos, mis hermanos y hermanas, corregir también para enderezar el árbol y así los malos brotes de amargura, de necedad de nuestros hijos puedan ser quitados. Necesitamos de la corrección de Dios primeramente y luego de la corrección de nuestros padres. Porque, hermanos y hermanas, solo hay un camino correcto por el cual debemos andar, y ese es el camino del sabio. Y solo Dios, a través de los padres, puede inducir a los hijos a que caminen, valga la redundancia, por ese camino. Vean Proverbios 4, como lo dice. Proverbios 4, verso 10 al 15. Proverbios 4, verso 10 al 15 dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. ¿Qué les parece? Aquí nosotros miramos que el camino de la sabiduría es donde el padre debe asegurarse que su hijo transite. Y mire lo que dice el capítulo 14 de aquí mismo de Proverbios, el versículo 12. Dice: hay camino que al hombre le parece como derecho, pero su fin es camino de muerte. Por esa razón es que no podemos instruir al niño en su camino, porque su camino desde cuando nace, dice, es necedad. Sino que debemos hacerlo, como dicen las otras versiones, instruirlo por el camino que debe andar. Oh, hermanos y hermanas, es preferible el camino del sabio, el camino apropiado, y no el camino del necio. Nosotros como padres tenemos ese deber de criar a nuestros hijos conforme a las reglas de Dios para la vida que Él ha asignado, y que dice que inclusive a cada individuo se lo ha asignado en ese su gran plan que tiene para la humanidad. Vean cómo lo dice el don profético. Dios designó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Todos los que están aquí, niños y adultos, Dios, hermanos, nos ha asignado un lugar en su gran plan. ¿Damos gloria a Dios? No estamos en el mundo por llenar un espacio. No estamos en el mundo para ser parte de una estadística. Ni estamos en la iglesia para ser parte de una membresía. Estamos aquí para tomar nuestro lugar en el gran plan de Dios.
Ay, hoy los hombres, dice, y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Patriarcas y Profetas, página 393. Así que, hermano y hermana, su hijo tiene un lugar en el gran plan de Dios. ¿Va usted a cooperar con Dios para que Él esté todo el tiempo jugando el papel que Dios le ha asignado en ese gran plan? ¿Va usted a cooperar para que los propósitos de Dios para con su hijo se cumplan fielmente? Mire cómo sigue amonestándonos el don profético. Los niños, dice, pueden ser educados para el servicio del pecado o para el servicio de la justicia. Salomón dice, instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Este es un lenguaje positivo. La educación que Salomón ordena ha de dirigir, educar y desarrollar. Pero para hacer esta obra, los padres mismos deben comprender el camino por el cual debe andar el niño. No, dice el niño, que yo no quiero ese camino. Bueno, como padre me toca inducirlo a que este sea el que usted transite. Que a mí no me gusta ese camino, pero este es el camino que Dios ha dispuesto para usted. El padre tiene que buscar la manera de no quitar, como dicen, el dedo del renglón. Es imposible, dice, para ellos dar a sus hijos la debida preparación a menos que se entreguen primero a Dios y aprendan del gran maestro lecciones de obediencia a su voluntad. El primer camino, hermanos, que debe aprender el hijo es el camino de la obediencia. Y el primer camino que debe aprender el padre es ese mismo, el de la obediencia. Por alguna razón, dice, a muchos padres les desagrada el dar instrucción religiosa a sus hijos y los dejan obtener de la escuela sabática el conocimiento que es su privilegio y deber impartir. Llega acá y le dice, vaya a la clase. Y el niño llega a la clase y está escuchando a la maestra hablar, pero el niño no sabe de lo que está hablando la maestra porque el papá nunca tuvo en la semana un tiempito para sentarse con el niño y hablarle de la lección. Esperando que aquí el maestro de escuela sabática haga el trabajo que él debió haber hecho. Oh, hermanos, estos padres, dicen, no cumplen con la responsabilidad que se les ha impuesto, el dar a sus hijos una educación completa. Dios ordena a su pueblo que críe a sus hijos en la educación y admonición del Señor. ¿Qué significa esto? Significa enseñarles a ordenar su vida por los requerimientos y lecciones de la palabra. Ayudarles a obtener una clara comprensión de las condiciones de entrada en la ciudad de Dios. Las puertas de aquella ciudad no serán abiertas a todos los que quieran entrar en ella, sino tan solo a los que han estudiado para conocer la voluntad de Dios y han entregado su vida al dominio del Creador. No pretendas que tu hijo vaya al cielo si no le has enseñado las lecciones que debe aprender antes de ir al cielo. Padre, dice, sean sencillas las instrucciones que dais a vuestros hijos y aseguraos que las comprenden claramente. Las lecciones que aprendéis de la palabra debéis presentarlas a sus mentes juveniles con tal claridad que no puedan dejar de comprenderlas. Por sencillas lecciones sacadas de la palabra de Dios y de su propia experiencia, podéis enseñarles a conformar su vida a la norma más alta. Aún en la infancia y la adolescencia pueden aprender a vivir vidas llenas de reflexión y fervor, vidas que den una rica mies de bien. Educación cristiana, de las páginas 154 a las 156. Los niños deberíamos inducirlos a que vayan ya aprendiendo obra médica misionera. Deberíamos a los niños enseñarles cómo hacer una hidroterapia, cómo hacer un pediluvio, un maniluvio, una sábana mojada. Los niños deberían de aprender esas cosas. ¿De quién?
de nosotros. Qué bendición sería ver a un niño que un día su madre cayó con una gran fiebre, o su padre, pero el niño lo que ha aprendido ahora viene y lo aplica sobre su madre o sobre su padre, un tratamiento de hidroterapia. El niño orando primero. Oh, hermanos, esa es una cosa maravillosa. Busquemos pasar esas experiencias, busquemos que nuestros hijos pasen por esas experiencias. Tratemos de que nuestros hijos sean obreros médicos, misioneros, que tengan compasión por el prójimo, compasión por el que sufre, por el enfermo. Así que, hermanos y hermanas, si no queremos más violencia en el mundo, traigamos a nuestros hijos cada día a los pies de Jesucristo. Es necesario. Él nos lo dice en Mateo 19:14. Mateo 19, verso 14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejad a los niños. Cuando tú le das un celular a tu hijo, ya lo empezaste a arruinar. Y ya lo empezaste a alejar de Jesús. Darle un celular a tu niño para que se entretenga jugando en él es no dejar a los niños venir a Jesús, es alejarlos de Jesús. A los padres Jesús les dice: no se lo impidan, no se lo impidan, no les estorben para venir a mí. Oh, hermano, Jesús ama a los niños, ¿sí o no? Él ama a los niños, Él murió por los niños, Él tiene un grande amor sincero por los niños. Jesús se interesa por los niños. En más de una ocasión Él se refirió a los niños para ilustrar grandes verdades espirituales. No se lo impidáis, dice Jesús. Literalmente está diciendo: no sigan impidiéndoselo. Cualquiera, hermanos y hermanas, que haga que los niños les resulte difícil venir al maestro, sin duda va a ser objeto del desagrado divino y de la severa reprensión de Jesús. Hay lugar para los niños en el reino de la gracia divina, en el hogar, en la escuela, en la iglesia. Las necesidades y los intereses de los niños se tienen que tener en cuenta como algo de mayor importancia. Todos los que tenemos alguna relación con los niños, llámese padres, abuelos, líderes de iglesia, todos, hermanos, los que tenemos alguna voz de decisión sobre ellos, estamos llamados a cuidarlos y a evitar que se alejen de Él. Debemos más bien facilitarles el camino para que vengan a Jesús. No se les olvide que Jesús es el pastor divino de los niños. No solo es el pastor divino de nosotros, también es el pastor divino de nuestros hijos. De manera que esta mañana, habiendo escuchado esta exhortación, le llamo a todos en el nombre de Jesús a que como padres volvamos a hacer lo que Dios espera de nosotros, que le seguimos a Él y hacemos que nuestros hijos le sigan también. Que Dios bendiga a nuestros niños, que Dios bendiga a nuestros padres aquí presentes, y que todos levantemos un muro en derredor, de manera que nadie los arrebate de las manos del divino pastor. Yo quisiera esta mañana hacer una oración especial por nuestros niños, por nuestros hijos. Y quisiera preguntar si hay algún padre
que quiera traer a su hijo aquí a los pies de Cristo en esta hora para participar de esta oración. Aquellos padres que quieran venir a dedicar a sus hijos a Dios, a levantar ese cerco en derredor de ellos. Aquellos padres que quieran traer a sus hijos a Cristo, el divino pastor. Hermanos y hermanas, les invito en el nombre del Señor a que lo hagan ahorita, para que oremos por ellos. Y el Señor, hermanos, el Señor nos dé la victoria sobre toda tentación que Satanás pone para con ellos. Cristo, el divino pastor, quiere tomar a los niños, a los jóvenes, a todos los hijos de ustedes en su regazo, porque Él los ama. Entreguémoselos a Él. Vamos a arrodillarnos para orar. Padre celestial, no más violencia, por favor. Ha sido el mensaje de esta mañana. Y prácticamente, Señor, descansa en nuestras manos el que esa violencia no se propague allí mismo en el hogar. Así que estamos aquí, primero pidiendo perdón por las veces que nos descuidamos como padres, por las veces que no hemos jugado nuestro papel y hemos inducido a nuestros hijos a tener el comportamiento agresivo, deprimido, que algunas veces manifiesta cuando en vez de jugar nuestro papel de instruirlos, oh Señor, se lo hemos dado a un iPad, a un teléfono, a un tablet, a una computadora para que lo haga. Perdónanos, Señor. Hemos pecado. Reconocemos que nos hemos desviado. Y admitiendo esto, aquí te rogamos ahora que nos deje una oportunidad de volver a hacer bien las cosas. Que nos ayudes como padres a ponernos en esa brecha que se ha abierto, esa brecha de la familia. Padre, te pedimos que de ahora en adelante hagamos esta reforma amplia y profunda como padres, de consagrarnos nosotros primeramente a ti, para luego consagrar a nuestros hijos. Aquí están con nosotros, Señor. Aquí se han adelantado con nosotros y estamos con ellos reconociendo nuestro pecado, reconociendo, Señor, que no hemos andado bien. Pero Padre, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, límpianos de toda inmundicia, lávanos, Señor, de nuestra maldad y danos un nuevo corazón. Te rogamos, Padre, por nuestros hijos, que este cerco en derredor de ellos que estamos levantando ahora, lo levantemos en la mañana, lo levantemos en la noche, y así Satanás no entre a sus vidas. Padre, te pedimos que bendigas a nuestros niños. Si por alguna razón ya han estado allí como teniendo alguna conducta extraña, que no son tan amigables con nosotros, pero son felices en los aparatos electrónicos, Señor, te rogamos por favor que nos ayudes, perdonándonos por el error o por el descuido que hicimos. Te pedimos ahora que nos ayudes limpiando la mente de nuestros niños, haciendo que sus mentes, Señor, vuelvan a ser como antes. Padre, te los entregamos en tus manos. Te rogamos que de aquí en adelante los amemos, pero también tengamos disciplina. Oh Señor, te ruego que como divino pastor que eres, tomes a nuestros hijos en tu regazo, los apacientes, los alimentes y, Padre, los asegures en tu redil. Nosotros como padres vamos a cooperar contigo. Nosotros como padres haremos nuestra parte, pero ayúdanos, Señor, cuando se ponga difícil. Oh Dios, nos entregamos a ti, nos rendimos a tus pies y pedimos tu bendición. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.